Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Les saluda Manuel Puebla. Y el día de hoy vamos a abordar y vamos a aprender acerca de un nuevo atributo de Dios en esta serie que estamos viendo que se llama Conociendo al Dios Vivo. Así que el día de hoy les presentamos un nuevo atributo que es Dios es justo. Y por ende también abordaremos lo que es la justicia de Dios. Como ha sido lo regular en el transcurso de estas lecciones, estamos abordando tres áreas o tres tópicos distintos, partiendo desde la edificación hasta la consolación, teniendo en cuenta que la edificación es más bien conceptualizar el atributo a través de definiciones y a través de versículos, para luego pasar a la exhortación y ver cómo esto confronta nuestras vidas y cómo Dios nos impacta a través del atributo que hemos ido aprendiendo, para luego entender que a través de la obra de Cristo estos atributos aprendidos producen consolación. Es muy importante que esto no lo olvidemos, pues son áreas que nosotros como creyentes debiésemos desarrollar constantemente. Sin más preámbulo que esto, vamos entonces a abordar ahora el área de edificación con respecto a que Dios es justo. Vamos a hablar entonces de la justicia de Dios. Ahora, importante señalar que esto es uno de los atributos comunicables de Dios. ¿Qué quiere decir que sea comunicable? Quiere decir que en cierto modo también existe esta característica en los seres humanos. Dios ha dado la posibilidad de que nosotros parcialmente o acotadamente podamos desarrollar este mismo atributo, ¿sí? Ahora, es muy decidor la figura que está presente en este momento, porque vemos que en realidad nosotros a veces superponemos esto y hacemos funcionar nuestra vida en pos de conceptos y definiciones que nosotros nos acomoda para ejercer este atributo. Entonces, a través de esto es importante ir tomando la posición que nos corresponde como creyente a través de lo que dice la misma Escritura. Primero, vamos a ver un poco la definición con respecto a la palabra justo, y es así como en el hebreo encontramos el término sadik, y en el griego encontramos que la palabra que habla de lo que es justo es dikaios. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Es que en ambos lenguajes, en ambas lenguas, la palabra habla y denotan la excelencia moral y la rectitud de Dios. Entonces, estamos poniendo inmediatamente que a través de este lenguaje vemos la línea superior que ha ido mostrando Dios con respecto a la moralidad y con respecto a la rectitud. ¿Sí? Esto, para que nosotros podamos contextualizarlo un poco más, lo vemos a través de ciertas definiciones que conocemos o que hemos ido formando a lo largo de nuestra historia, como por ejemplo como el concepto de justicia, que si lo encontramos con definición, si uno googlea o busca en algún diccionario, va a encontrar que por ejemplo que la justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, distribuyendo en un concepto de justicia lo que nos corresponde a cada uno. Ahora, la moralidad tenemos que entenderla como un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. ¿Ya? Es este conjunto de costumbres y normas. Y la rectitud, y ojo con esta definición, dice que es la cualidad de la persona o cosa que es recta y justa en el sentido moral. Es ahí entonces donde vemos que hay una conjugación de cuando Dios es justo, sabemos que esta línea que está marcando como excelencia moral, sabemos que Él también actúa de forma recta y es la cualidad que le caracteriza a Él. ¿Sí? Entonces, de una forma perfecta, sabiendo que estamos ante un Dios perfecto, entendemos que todos estos conceptos de la rectitud y de lo justo y del sentido moral está en el límite o está a la altura de lo que es un Dios con las características y los atributos que ya hemos visto puede desarrollar y nos puede revelar. ¿Sí? En parte entenderemos, en parte obviamente ejecutaremos este mismo atributo como seres humanos. Ahora, se deben tener en cuenta ciertas cosas que nos indica la Biblia. La Biblia nos indica que Dios es un ser absolutamente justo, que siempre actúa de manera perfecta según su naturaleza. A través de esta misma naturaleza no hay nada incorrecto o equivocado en él. También a través de esta naturaleza sabemos que sus obras son su reflejo. Él nunca podría justificar o inclinarse hacia el mal.
Sus obras, decretos y juicios son perfectos. Y este punto es muy importante, donde dice que llegará el día en que toda la creación declare que Dios es justo. Se derrocarán, caerán los conceptos que nosotros manejamos justicia como el atributo que parcialmente podemos llevar a cabo para declarar que Él es el justo. Eso es lo que declara la Biblia. Todos estos conceptos los declara la Biblia. Ahora, ¿cómo lo desarrollamos? Vamos viendo algunos versículos y algunos elementos importantes a considerar que aparecen en la Escritura para que nosotros podamos contextualizar y entender en parte ante qué Dios estamos, digamos, enfrentándonos, ¿sí? A veces, como ser humano, somos soberbios y queremos ejecutar este atributo que sí lo podemos palpar, que sí podemos ejecutarlo y contrastarnos o tratar de ponernos a la altura de Dios. Vamos a ver entonces cómo lo contextualiza y cómo nos aterriza la Escritura. Dice, pues el Señor es justo, Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Ahora, importante saber que dice que los rectos contemplarán su rostro. Vamos a desarrollar un poco la idea de cómo llegar a entender de que Dios, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, en algún momento nos considerará rectos y nos considerará justos. Entonces vamos a ser, entre comillas, merecedores, aunque no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo por nuestros propios méritos. Vamos a ver cómo Él nos puede considerar justos. Ahora, esto es importantísimo porque decir que Dios es justo implica algunas cosas que debemos tener a consideración. Primero, dice que siempre hace lo correcto y todo lo que hace concuerda con su santidad. Ya lo veía nuestro hermano Juan Carlos, que en este ejercicio de su santidad sabemos que existe una santa justicia también. Entonces su santidad, de cierto modo, nos lleva a entender su justicia, nos lleva a entender cómo Él es justo porque Él es santo. Es importantísimo esto sabiendo que el conjunto de atributos de Dios va dando una conformidad, va dando una estructura tan preponderante, tan poderosa, que en realidad simplemente hace que nosotros vayamos entendiendo cuál es nuestra real posición. Por lo tanto, siempre hace lo correcto, no como nosotros cuando ejercemos justicia, que somos un poco y bastante variables en nuestro actuar. Decir que Dios es recto significa que posee equidad moral. Él, en esta línea perfecta que ha trazado con respecto a su nivel de moralidad, sabemos que actúa de forma recta. Él, en una sola línea. Él no cambia y Él siempre apunta a lo mejor. Entonces no hay variación de Él. Y aquí nuevamente se conjugan otros atributos que son importantes de ir considerando para formando esta gran figura de lo que es un Dios justo. Ahora, Dios revela su amor por la santidad con su rectitud, esta línea recta, este actuar sin variación, y revela su rechazo al pecado en la justicia. Porque Él también, a través de la justicia, a través de repartir las cosas como corresponde, excluyendo el pecado, sabemos que Él está actuando de una forma perfecta, Él está actuando de una forma inamovible, Él está de una forma eterna, siempre igual. Entonces sabemos que si Él ha desechado, Él ha rechazado el pecado, no va a cambiar eso. Y de alguna forma, Él, siendo el ofendido, como lo hemos hablado en otro instante, Él crea un plan de redención para que nosotros en algún momento podamos ser vistos como justos delante de Él. Y eso es muy importante considerar para seguir desarrollando este tema. Entonces podemos ver ciertas características como esto, ¿sí? Pongamos atención a estos 5 puntos que vamos a desarrollar de una forma muy somera, pero que desde ya les insto a que tomen estos puntos para que usted pueda desarrollarlos, pueda leer los versículos que están ahí. No vamos a leerlos todos en este momento, van a aparecer algunos que usted tome nota, usted vaya parando el video, como esto queda a disposición suya después en la web, vaya deteniéndose para tomar quizás como un pequeño consejo, el hecho de si estos temas le parecen muy extensos, de repente demasiado cargados, desglóselo durante la semana y tómelo incluso como devocional. Vamos aprendiendo elementos del Señor día a día a través de las lecciones que nos van presentando. Así que es muy importante eso, de que tome apunte de esto y no deje de lado ninguno de los puntos. Entonces vemos, por ejemplo, la importancia del nombre en la Biblia.
la justicia de Dios y sus obras. La justicia de Dios es trascendente. Dios ama la justicia y aborrece la injusticia. Y un quinto punto dice que Dios garantiza que no hará nada malo. ¿Sí? Estamos ocupando un término de maldad, siendo que Él ha desechado desde ya el pecado, pero para que veamos que en realidad no hay una variación hacia algún lado o alguna inclinación hacia algún lado que pueda estar errado, más bien dicho. ¿Sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, lo que dice con respecto a la importancia del nombre en la Biblia. Lo que comunica el simple nombre de Dios. Después a lo mejor podremos desarrollar lo que es cómo se presenta a Dios, cuál es su nombre, con su etiqueta, su fama, que son otros términos también para ir descubriendo características de Dios a través de lo que dice la Escritura. Pero acá nos vamos a centrar en un versículo, en un Salmo 7, que dice así, Salmo 7:9, dice, acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo, pues Él, Dios justo, prueba los corazones y las mentes. ¿Qué quiere decir esto? Su nombre, Dios justo. Él se declara como Dios justo. Quiere que le reconozcan con ese nombre. ¿Por qué? Porque Dios en su perfecta rectitud y justicia es el único capaz de probar lo que hay en nuestros corazones y en nuestras mentes. Él es el único de sopesar estos pensamientos, de sopesar nuestras emociones, de sopesar la dirección que hemos querido dar a nuestra vida. Es el único capaz de sopesarlo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo. Él tiene la medida perfecta, la balanza perfecta. Así también hay algunos otros versículos donde usted puede explorar un poco más esto. Está en Esdras 9:15, en Isaías 45:21. Y le invito a que usted revise en su Biblia, que detenga el video o lo haga en otro momento, pero vea esto acerca del nombre que aparece en la Escritura que se ha dado Dios para comunicar cuál es la justicia que Él quiere ejercer o cómo se presenta como el Dios justo. Ahora, el segundo punto dice que la justicia de Dios con respecto a sus obras. Hay una relación directa entre la justicia de Dios y la justicia de sus obras y los juicios, y sus juicios. Veamos en Deuteronomio 32:4 que dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que todos los caminos y la obra de Dios son perfectos. Ellos muestran y dan cuenta de su persona, de su naturaleza. Las obras de Dios, sus dichos, sus juicios, nos dan claridad con respecto a la justicia que Él quiere revelar. Él sabe que nosotros no vamos a entender todos estos conceptos y que vamos a ocupar este atributo comunicable que podemos en cierto modo ejercer. Él quiere poner la línea sumamente clara y también ocupa sus obras, sus dichos, sus juicios para que nosotros podamos entender qué dimensión es Él, entender en parte en realidad. Bueno, así también es bueno que entendamos cuáles son las metáforas que ocupa con respecto a sus obras, que son más altas, que son más profundas. Y entonces es importante que sopesemos ese tipo de características también que nos presenta la Escritura. Así lo podemos ver en Job 36:23, en Salmo 36:6, Salmo 119, versículo 142, Jeremías 9:24. También tenemos, y hay muchísimos más, pero tenemos algunos versículos donde podemos ir a este punto para poder desarrollarlo un poco más en nuestras propias casas. Ahora, la justicia de Dios es trascendente. Esto es sumamente importante también porque ya nos decía nuestro hermano Juan Carlos acerca de la trascendencia de la santidad de Dios, ¿cierto? Que es este desglose de palabras que es ir más allá y escalar, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros veamos que esto es algo que va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver como una altura definida o como un límite definido, porque Dios, sin que nosotros nos percatemos, porque no podemos dimensionarlo, atraviesa todo esto y siempre en forma ascendente, aumentando los conceptos y aumentando las definiciones de sí mismo, a un modo que nosotros no lo vamos a entender, pero que nos ha dado una revelación suficiente para poder adorarle. Entonces podemos ver que como la santidad, la justicia de Dios sobrepasa la de todos los demás. No podemos encontrar otro elemento justo o recto dentro de la naturaleza o dentro de lo que de nuestro propio actuar, porque no existe, porque Él trasciende, Él va más allá de eso. Él sobrepasa ese entendimiento y sobrepasa esa definición.
Por lo tanto, nosotros hemos podido encapsular en parte estos conceptos, pero a modo de poder entender y entender ante qué Dios nos estamos enfrentando, ante qué Dios tenemos la posibilidad de postrarnos y confiar en Él. Dice así en Job 4, versículos 17 al 19. ¿Es el mortal justo delante de Dios? ¿Somos justos delante de Él? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Dios no confía ni aun en sus propios siervos, y a sus ángeles atribuye errores. ¿Cuánto más a los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, que son aplastados como la polilla? Nosotros, si quisiéramos presentar nuestras obras, nuestra justicia, nuestra rectitud, nuestra línea moral ante Dios, somos realmente aplastables, somos realmente desechables desde ya, porque inmediatamente declarando lo que nosotros queremos hacer o declarando lo que nosotros creemos de nosotros mismos, se desmorona en nuestro primer pensamiento. Nuestro primer pensamiento es la soberbia, es el egoísmo, sin que lo declaremos, pero cuando nosotros incluso nos declaramos como justos, sabemos que estamos siendo injustos, porque no podemos tener esta visión estratosférica o esta visión, digamos, global de todas las cosas, como Dios sí la tiene. Por lo tanto, nosotros no vamos a poder ejercer nunca una justicia que abarque todo con una línea moral suficiente para hacer bien a todos. Así que sabemos que nada sobrepasa la santidad, nada sobrepasa algún otro atributo de Dios, mucho menos su justicia. No hay otro que sea santo y justo como Dios. También aparece en otros versículos, ahí mismo, se repite en Job 4, 17, 19, Isaías 5, 16, Isaías 45, 21. También es importante saber cómo Dios nos muestra que no hay otro santo, no hay alguien más santo que Él. El cuarto elemento dice que Dios ama la justicia y aborrece la injusticia. Podemos clasificarlo también como que aborrece el pecado, aborrece la maldad. Dios no es moralmente neutral o apático, es decir, que no se mantiene de una forma ajena ante algo que está fuera de su justicia, sino que es más bien activo en ello. Ama la justicia, es una acción de Dios. Nosotros la graficamos de esa manera porque Él ama su propia justicia y aborrece el pecado. Salmo 7, en los versículos 11 al 12 dice: Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, Él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Tensado y preparado está su arco. ¿Eso qué significa? Que Dios no solamente muestra una actitud de justicia o de mostrarse justo, como que está en un estrado donde nosotros no tenemos idea de qué manera la ejercerá, sino que uno de los conceptos que más claro nos pone a disposición es el hecho de que Él no tolera la injusticia, de que Él no tolera el pecado, Él no tolera la maldad. Por lo tanto, todo lo que nosotros sí podemos ver que tolere es lo que es contrario a lo que no tolera. Es como un juego de palabras, pero si nosotros nos centramos en ver nuestra maldad, en ver nuestro pecado, en realidad como algo que debemos ir desechando, entonces sí podemos tener una visión también un poco más clara con respecto a lo que Dios quiere alcanzar. Porque si no entendemos el concepto de justicia como tal, como qué es lo que es, podemos entender en parte lo que no es. Así que es importante cómo el Señor también nos revela esto para que nosotros podamos acercarnos a Él, para que nosotros entendamos, por ejemplo, la obra de Cristo, ¿sí? Que aún no siendo merecedor de la muerte, aún no teniendo pecado, Él asumió cargar con todo eso. Nosotros podemos ver el pecado, todo lo que nosotros debemos desechar, cómo se le ha atribuido a Cristo para alcanzar salvación nosotros. Entonces es muy importante que nosotros grafiquemos esas cosas. Así como Pablo decía que el que antes robaba ya no robe, y etcétera, etcétera, nosotros debemos en realidad ir viendo cómo podemos dejar eso de lado, que nos quita este sentido de ser justos, ¿sí? Porque a lo mejor el concepto de justicia no lo vamos a entender a cabalidad. Entonces que nos podemos espantar, nos podemos quedar estancados. Dios es alguien activo.
Y Él actúa diciendo que ama esa justicia y aborrece lo demás. Podemos a lo mejor en forma práctica ver qué es lo que nos aleja de Dios y empezar a aborrecerlo como Él. ¿Sí? Dice, al igual que su santidad, la justicia de Dios se refleja en su actitud hacia las obras de hombres y ángeles. Entonces, podemos ver lo que no debemos hacer. Súper importante. Ahí hay varios versículos. Hechos 12, 9, 11, Juan 12, 44, 50, Romanos 1, 17, 18, Salmo 19, 7, 14. Es importante también, hay algunas metáforas como para entender estos conceptos. Y el último punto que dice que Dios garantiza que no hará nada malo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios asegura que reinará sobre su creación sin capricho, ni parcialidad o injusticia. Segunda de Crónicas 19:7 dice, ahora pues, el temor del Señor esté sobre vosotros. Tened cuidado en lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. ¿Sí? Esto complementa el punto anterior con respecto a que podemos ir visualizando las cosas que a Dios no le agrada. Yo sé que como creyentes hemos escuchado muchas veces que el pecado es lo que no le agrada a Dios. Y ese es un buen punto para iniciar y empezar a cuestionar nuestro actuar. Y no de una forma moral como nosotros. El mundo generalmente critica eso. Critica que nosotros nos damos nos ponemos una estirpe, una capa de moralidad y ahora somos más morales que otros, más morales que el mundo. Y eso siempre es criticable. Es criticable porque nosotros precisamente fallamos en nuestro cometido. Ponemos nuestra justicia, nos adueñamos de la palabra de Dios. Entonces, sí actuamos de forma caprichosa, en forma parcial e incluso injusta. Enviamos al infierno a quien se nos cruce por delante, siendo que no tenemos ninguna potestad para hacerlo, porque nosotros mismos estábamos condenados. Y en vez de tener una posición de humildad, en vez de asumir humildemente nuestra condición pasada y estar siempre agradecido al Señor, vamos por la vida dándonos de las grandes eminencias morales para menoscabar a otros. Y eso es una actitud errada y Dios no se hace agradado de eso. Por lo tanto, no hay forma como que Él entienda o que intente vernos con agrado si llevamos ese tipo de actitudes. ¿Por qué lo sabemos esto? Porque Dios permanece fiel a su propósito y su voluntad. Y la voluntad de Dios es de que su creación le adore. Y para poder adorar debemos tener una actitud de humildad. Nosotros someternos a un Dios por mera voluntad de Él, no nuestra, voluntad de Él. Por lo tanto, nosotros nos humillamos, nos volvemos humildes para entender que el propósito mayor de Dios es que su creación le adore. Entendiendo eso y llevando eso a cabo, usted y yo podemos andar seguros de que estamos rozando en parte y disfrutando de la justicia de Dios. Entonces es muy importante saber que Él garantiza que no va a cambiar. Nosotros buscar esa inmutabilidad, que quizás podemos tener en ciertos conceptos, pero siempre erramos. Nunca vamos a poder ser inmutables, ni siquiera un par de minutos. Nuestra mente nos traiciona inmediatamente desde que nosotros declaramos que queremos ser aceptados por Dios y queremos tener una actitud aceptable en nuestra vida para que nos dé una condición moral, una condición de rectitud, pero vamos a fallar inmediatamente. Por lo tanto, sabemos que debemos acogernos a este Dios, a su voluntad perfecta, y su voluntad perfecta dice que Él pide y exige de su creación adoración. Entonces, es sumamente importante eso. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos pasar a este punto de la exhortación en donde vemos cuál es nuestra respuesta a la justicia de Dios. ¿Cómo es como nos vemos confrontados nosotros a esto? Y esto parte diciendo así: Dios es justo, y dice, esto implica que debemos ser justos porque Él es justo. Debemos adorarle porque Él es digno. Debemos darle gracias porque Él es digno de nuestra confianza. Es fiel. Y debemos proclamar su justicia a todos los pueblos. Si nosotros lleváramos a cabo estos conceptos, cada vez nos acercamos más a la figura de Cristo. Siempre con la actitud adecuada que es la humildad. Pero, partiendo del principio donde dice que implica que debemos ser justos porque Él es justo. El hecho de que podamos ejercerlo en parte no es
provecho propio. No es que nosotros repartamos a merced de nuestro pecado, sino que cuando hemos sido perdonados y hemos sido lavados de todo pecado por la sangre de Cristo, entonces, siendo justificados por Él ante Dios, ahora siendo aceptados por Dios a través de la figura de Cristo, podemos entonces ejercer la justicia de Dios. Podemos discernir, podemos andar con mayor tranquilidad, no dándonos de eminencias morales, sino que realmente en la humildad y en la adoración que Dios requiere, tal cual lo ha hecho Cristo, a la medida de nuestra naturaleza, que todavía no hemos sido glorificados, pero con el propósito de alcanzar en algún momento eso y disfrutarlo en los tiempos venideros. Ahora, ¿cómo debemos vivir ante un Dios justo? Y aquí vamos a entrar también en 5 puntos, y donde solamente voy a dejar los versículos para no andar y para dar también la tarea de que podemos encontrar el desglose y el desarrollo de cada uno de estos puntos a través de la misma escritura. Entonces, esto es lo que nos confronta. ¿Cómo debemos vivir nosotros ante este Dios justo? Primero, temer al Señor y vivir con justicia ante Él. Justicia que emana de Él, no la nuestra. Nosotros vivir con justicia es buscar su justicia, ¿sí? Así como nos declaraba Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ese es el principio en que debemos movernos. Debemos vivir buscando y disfrutando esa justicia. Vivir con gran confianza en Dios y su cuidado de nosotros. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que no cambia, Dios es un Dios suficiente, autosuficiente, inmutable, eterno, santo, perfecto. Dios es uno, un sinfín, todos los atributos que hemos estado viendo en este tiempo. Es un Dios santo, y todos estos atributos juegan a favor de que nosotros podamos tener la claridad del Dios que adoramos. Qué importante es saber eso. Entonces podemos tener la confianza. Dios no cambia, por lo tanto es un Dios fiel a su voluntad, pero que muestra los caminos que nosotros como su creación amada podemos seguir. Por lo tanto es un Dios que es confiable. Así que debemos vivir en la confianza en Dios y el cuidado que tiene de nosotros. Ahí también varios versículos donde podemos ver esas características. Y el tercero, vivir una vida de adoración, alabanza y regocijo ante Dios. ¿Sí? ¿Se acuerda que nosotros hace un minuto atrás le decía que precisamente el fin de la creación es adorar a Dios? No es simplemente buscar los mejores consejos, no es simplemente buscar una salvación que no merecemos, pero no simplemente buscarla, sino que el fin de nuestra existencia es adorar al Dios vivo. Y al adorar al Dios vivo, vivimos en esta constante alabanza y regocijo. Nos gozamos. Si ya tenemos un Dios confiable, ahora podemos regocijarnos a través de ver esta justicia, tener esta adoración. Cuando usted adora al Señor y cuando usted está dejando todo lo demás atrás, y su primer punto y la característica más importante de su vida es adorarle, entonces las demás cosas que vienen por añadidura son simplemente para regocijarse. Vengan buenas, vengan malas, usted se va a regocijar. Es muy difícil de repente conceptualizar y vivir esto. Es más, cuando uno lo declara, también está dudando de eso, porque nuestra naturaleza nos hace dudar. Pero Dios nos da fundamentos suficientes para creer en ello. La adoración, la alabanza y el regocijo ante Dios nos hace disfrutar de la justicia de Él. Así también, tenemos que vivir una vida de adoración ante Dios. Ahí falta una letra, pero es vivir una vida de oración ante Dios. Salmo 145, 17, 19 y Lucas 18, 7, 8 nos habla acerca de la actitud adecuada para orar. ¿Cómo debemos buscarle en oración, en la intimidad? ¿Cómo debemos buscar a este Dios de forma sincera? Usted se acuerda que muchos de los hombres del Antiguo Testamento buscaron con sinceridad a Dios intercediendo por el pueblo. Es muy importante que nosotros tengamos la misma actitud
como la tuvo Moisés para con el pueblo de Israel, es la que debemos tener. Eso de ir y estar en presencia del Señor a través de la oración. Es muy exquisitamente disfrutable, por llamarlo de un modo, el hecho de que tengamos este tiempo de intimidad con Dios, que nos permita tener ese tiempo de intimidad. Si hay un Dios en donde su voluntad más grande, o su primera voluntad, y la voluntad general de Él, es que su creación la adore, Él no tiene ninguna obligación de darnos tiempo de intimidad con Él, pero sí nos da. Entonces, ¿cómo no disfrutarla? Vivir una vida de oración. Y como quinto elemento, debemos proclamar la justicia de Dios a todos los pueblos. Es imposible que, entendiendo en parte siquiera este mensaje, nosotros creamos que el fin último de la creación de su iglesia a través de Cristo sea encerrarnos en 4 paredes para disfrutarnos y darnos palmadas en la espalda, sabiendo que todos estamos disfrutando lo mismo. Esto es como tener un gran banquete, sabiendo que afuera hay miseria. Una de las cosas que estamos aprendiendo en el curso de perspectivas que nos ha permitido estudiar nuestra iglesia es precisamente de que la misericordia que podemos tener hacia afuera, que la necesidad que nosotros vemos allá, no es el motor para misiones. La adoración a Dios es el principal motivo y el más fuerte y el único, si se puede decir, porque con eso vienen todas las cosas. Entonces no podemos creer de que simplemente hemos sido diseñados o hemos sido ideados como para ser parte de este cuerpo de Cristo, con la finalidad de gozarnos y de cumplir una función específica y quieta dentro de un cuerpo estático. Esto es un cuerpo que se mueve, este es un cuerpo que necesita ir y alcanzar al mundo, a todos los pueblos de la tierra, pero no por la necesidad de los pueblos de la tierra, sino porque Dios a través de eso entiende que se le adora, porque la adoración a Dios es lo más importante. Entonces, nosotros vamos a alcanzar a los pueblos cuando realmente le adoremos. La adoración no es meramente quedarse en la iglesia aprendiendo del Señor y creyendo que todo esto es suficiente para nosotros decir, gracias Señor, eres un Dios maravilloso, qué bueno que te fijaste en este pobre y humilde pecador porque no tenía forma de alcanzarte. Si usted cree que esa es la finalidad, entonces estamos muy errados como concepto de cuerpo de Cristo. Siendo que Cristo, siendo la cabeza, se mueve, da la orden de movimiento, de una actividad permanente, de ir y tener distintas articulaciones para poder mover a su cuerpo. Entonces, si creemos que somos parte de una iglesia estática en donde no debemos hacer nada más, simplemente gozarnos, entonces de verdad creo que estamos un poco perdidos a través de todo esto que estamos aprendiendo. Es muy importante, importantísimo capacitarnos, importantísimo aprender de Dios en las distintas capacidades intelectuales incluso que nos ha dado el Señor. A nadie le está pidiendo el Señor que sea el erudito más grande, porque ya hay algunos que lo son, y otros que estamos más limitados simplemente a ser más prácticos. Y no por eso vamos a ser menos dentro del cuerpo, sino que si a Dios le da una capacidad, desarrollala al máximo. Usted no puede vivir plenamente si no ha desarrollado la característica especial que le ha dado Dios para alcanzar plenitud. Usted está siendo capacitado con todo esto, la vida de adoración, de oración, la humildad, todo lo que sea, para adorarle a Dios. Así que es muy importante todo lo que aparece como estos conceptos. Ahora, en palabras de Paul Washer, el pastor Paul Washer dice algo que es muy importante. Dice, es importante entender que no llegamos a ser aceptables ante Dios por medio de nuestras obras de justicia, sino que nuestras obras de justicia son la evidencia de que Dios verdaderamente nos ha salvado. Primer concepto es salvar, pero no es lo último. Un cristiano genuino no es sin pecado, pero no vivirá en pecado y rebeldía como un estilo de vida. Si una persona profesa ser cristiano, pero su vida está marcada por desobediencia continua a la palabra de Dios, sin arrepentimiento o la disciplina divina, es cierto que su profesión no es genuina. Esto nos lleva a tener una constante vida de adoración a Dios. Esto es lo que nos mueve realmente para saber que debemos entender ese concepto de adoración y buscar esa justicia de Dios, como Mateo 6:33. Más primeramente buscar el reino del cielo y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas.
¿Cuál es el concepto que usted manejaba hasta este momento de justicia? ¿Es este? ¿O es el hecho de que Dios, gracias a Cristo, ahora nos libró del juicio? ¿Qué concepto lo mueve a usted? Ahora, muy importante en todo esto, es ya para ir completando, es que Dios es justo y la justicia de Dios, a través de la consolación, lo podemos ver en la obra de Cristo. Desarrollando un poco el punto, como está escrito, no hay justo ni aún uno, dice Romanos 3:10. Qué importante partir esto, porque no hay mejor comienzo que el asumir nuestra condición natural. Si usted cree que en este momento nosotros estamos siendo lo más maravilloso de la creación de Dios en cuanto al desarrollo de la obra redentora hacia el mundo de parte de Dios, entonces estamos muy equivocados también, porque hemos sido miserables y se nos ha quitado la humildad a través de nuestro actuar, de nuestras acciones, de lo que somos buenos para hacer. Y eso no es así. Nosotros debemos considerar que primero estábamos absolutamente perdidos y condenados y que no había justo ni siquiera uno antes de la obra de Cristo. No hay, antes de la obra de Cristo en nuestra vida. La obra de, por fe, creer en salvación viene desde siempre. Pero es importante esto, no hay que podamos hacer por nuestra cuenta para alcanzar salvación. Alcanzar salvación primero, que no es el punto culme de nuestra vida. No es que nosotros no hayamos sido salvados y listo, estamos geniales por el reino. Estamos dentro del reino, pero no, digamos, en plenitud ante lo que Dios ha establecido desde un principio. Salmos 7:17 dice: daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor, al Altísimo. ¿Qué es esto? Nuestro mayor consuelo está en la adoración al Señor. Daré gracias al Señor conforme a su justicia. No busque la suya, no busquemos la propia, no busquemos la iglesia más bonita, no busquemos la iglesia más activa, no busquemos los mejores ministerios, si es que no entendemos el concepto de que debemos estar adorando en cada acto de nuestra vida. Dios no es un gobernante tirano, por lo tanto no está dictando esto para que usted sienta que es la carga que debe llevar, sino que la carga la lleva el Señor Jesucristo y junto con eso nosotros podemos tener el mayor consuelo. La justicia de Dios es una maravillosa esperanza y confianza para personas que aman la justicia. ¿Usted ama la justicia de Dios o ama la suya? Cuando usted declara algo importante, inclusive desde la misma lectura en voz alta de la Escritura a otra persona, ¿qué está pensando? ¿Que esa persona es capaz de que el Señor la salve? ¿Va a ser un Jonás en que ya había tirado y había desechado a la gente en Nínive? ¿Qué nivel de justicia nosotros tenemos? Tenemos que tener la esperanza puesta y cimentada en la Escritura. Tenemos la confianza de que Dios se va a obrar si es que nosotros amamos su justicia. Invoqué entonces el nombre del Señor diciendo: te ruego, oh Señor, salva mi vida. Clemente y justo es el Señor. Sí, compasivo es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Hermanos, ya para ir concluyendo, su justicia es un atributo de Dios basado en el amor y forma parte de su naturaleza para beneficio de toda la creación. Dios es bueno, por naturaleza amoroso y justo. Su justicia, buscando que nosotros entendamos en parte que la nuestra ya es imperfecta, pero la mayor maravilla que presenta a través de su justicia es que nosotros ahora, por la obra de Cristo, somos vistos como justos. Hemos sido justificados por Cristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3:24, y Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la obra cúlmine de la justicia de Dios. Es la justicia encarnada. Él es el justo que pagó por los pecadores. Por usted y por mí. Así que cuando entendemos ese concepto, entendemos que la misión de Cristo fue venir a adorar al Padre en cuerpo humano acá, entonces si decimos seguir el ejemplo de Cristo, vamos a terminar adorando a ese Dios. Entendiendo sus conceptos, entendiendo sus mandatos, entendiendo cuál es la plenitud de su vida y la mía. Por gracia, somos vistos como justos por la obra
de nuestro Señor Jesucristo para adoración al Padre. Que Padre, este Dios que es justo y que ejerce justicia desde el principio hasta el final de los tiempos. Mis hermanos, que sea un motivo de oración y que sea un motivo de gozo el poder mover esto, la adoración a Dios, viendo cómo Él es justo y no que ejerce juicio sobre aquel que ya rescató. Dios los bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad.